Después de vender nuestra casa, mi hija me llevó a un lugar desconocido y dijo, no, es aquí donde te quedas, Andé, después de vender nuestra casa. La historia que cambiará tu perspectiva sobre la familia. ¿Alguna vez has sentido que alguien a quien amas profundamente te ha traicionado? ¿Has experimentado esa sensación de que el suelo se abre bajo tus pies cuando menos lo esperas? Hoy te voy a contar una historia que me pasó hace apenas unos meses, una historia que me cambió la vida por completo y que estoy seguro te hará reflexionar sobre lo que realmente significa el amor familiar. Pero antes de comenzar, necesito que me hagas un favor. Si estás viendo esto desde tu celular, por favor toca la pantalla 2 veces rápidamente. Eso me ayuda muchísimo para que este mensaje llegue a más personas que realmente lo necesitan escuchar. También me encantaría saber desde qué país me estás viendo y a qué hora del día decidiste darle play a este video. Escríbeme en los comentarios, ¿de acuerdo? Mi nombre es, eso no importa tanto como lo que tengo que contarte. Lo que sí te pido es que cuando termine de contarte esta historia, la compartas con al menos una persona que conozcas. Pork Cream, todos necesitamos entender la verdadera realidad detrás de las decisiones que toman las personas que nos aman. ¿Estás listo? Porque esta historia comienza el día más difícil de mi vida. La venda que lo cambió todo. ¿Sabes lo que se siente vender la casa donde criaste a tus hijos? ¿Dónde viviste los mejores y peores momentos de tu vida? Es como arrancar una parte de tu alma y entregarla a extraños por dinero. Pero a veces, la vida te pone en situaciones donde no tienes más opción que hacerlo. Mi casa era más que 4 paredes y un techo. Era mi refugio, mi historia, mi identidad. Cada habitación guardaba recuerdos que no tenían precio. La cocina donde mi esposa preparaba esas cenas dominicales que reunían a toda la familia. El jardín donde mis nietos dieron sus primeros pasos. El garaje donde mi hijo Mayo Ere aprendió a manejar bicicleta. ¿Cómo se pone precio a todo eso? Durante 35 años, esa casa fue testigo de todo. Navidades, cumpleaños, graduaciones, peleas, reconciliaciones, risas, lágrimas. Las paredes habían absorbido tanto amor que casi podías sentirlo cuando caminabas por los pasillos, pero también habían absorbido mi dolor cuando mi esposa falleció hace 3 años. Después de su muerte, la casa se volvió demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de recuerdos que me hacían llorar cada mañana al despertar. Los gastos se habían vuelto imposibles de manejar con mi pensión. La calefacción en invierno, el mantenimiento del jardín, las reparaciones constantes de una casa que ya tenía sus años. Era como tratar de mantener a flote un barco que se hundía lentamente. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo en un lugar lleno de recuerdos? Es una sensación extraña porque estás rodeado de historia, pero al mismo tiempo sientes un vacío enorme en el pecho. Cada esquina te recordaba lo que ya no tenías, cada foto en la pared te gritaba lo que habías perdido. Mis hijos comenzaron a visitarme más seguido. Al principio pensé que era porque me extrañaban, porque querían pasar más tiempo conmigo después de la pérdida de su madre, pero pronto me di cuenta de que sus visitas tenían otro propósito. Llegaban con esa mirada preocupada, con preguntas sobre mi salud, sobre si estaba comiendo bien, sobre si me sentía seguro viviendo solo. Papá, esta casa es demasiado grande para ti, me decía mi hija menor durante una de sus visitas. ¿No crees que sería mejor algo más pequeño, más manejable? Papá, nos preocupa que estés aquí solo, agregaba mi hijo Mayo Ere. ¿Qué pasa si te sientes mal en la noche? ¿Qué pasa si tienes una emergencia? ¿Por qué los hijos siempre quieren cambiar lo que funciona? ¿Por qué no pueden entender que a veces lo que necesitamos no es un lugar más pequeño, sino que el vacío en nuestro corazón se sienta menos grande? Pero ellos insistían y con el tiempo sus sugerencias se volvieron más directas, más urgentes. Mi hija Mayo Ere Carmen era la más persistente. Llegaba con folletos de apartamentos, con recortes de periódico de casas más pequeñas, con argumentos que, aunque lógicos, me lastimaban profundamente. Papá, tienes que ser realista, me decía con esa voz que usaba cuando era pequeña y trataba de convencerme de algo. No puedes seguir viviendo en el pasado. Mamá ya no está y aferrarte a esta casa no la va a traer de vuelta.
¿Cómo le explicas a tu hija que no te estás aferrando a una casa, sino a la única conexión tangible que te queda con la mujer que amaste durante 40 años? ¿Cómo le haces entender que cada habitación te permite sentir su presencia un poco más? Pero Carmen tenía razón en algo económicamente. Mantener la casa se había vuelto insostenible. Los números no mentían, entre los gastos de mantenimiento, los servicios, los impuestos y mi pensión cada vez más insuficiente, estaba gastando más de lo que tenía. Era solo cuestión de tiempo antes de que me viera en serios problemas financieros. El momento decisivo llegó cuando se dañó el sistema de calefacción en pleno invierno. El técnico me dio un presupuesto que equivalía a 3 meses de mi pensión. Esa noche, sentado en mi sala fría, rodeado de mantas, entendí que ya no había vuelta atrás. La casa que había sido mi fortaleza se había convertido en una carga que ya no podía sostener. ¿Sabes cuál es la parte más difícil de tomar una decisión que no quieres tomar? No es el momento en que la tomas, es todos los días que tienes que vivir con las consecuencias de esa decisión. Llamé a Carmen a la mañana siguiente. Tienes razón, le dije, y pude escuchar su suspiro de alivio al otro lado del teléfono. Vamos a vender la casa. Lo que siguió fue un torbellino de agentes inmobiliarios, papeles, valuaciones y visitas de extraños que caminaban por mi casa como si fuera un producto en exhibición. Cada potencial comprador hacía comentarios sobre lo que cambiarían, sobre las mejoras que harían, sobre cómo modernizarían esta reliquia del pasado. ¿Alguna vez has tenido que sonreír mientras extraños critican tu vida entera? Porque eso es lo que sentí cada vez que alguien entraba a mi casa y hablaba de ella como si fuera solo un objeto. El proceso de venta duró 2 meses. 2 meses de incertidumbre, de mostrar mi intimidad a desconocidos, de fingir que estaba bien con todo lo que estaba pasando. Mis hijos estaban emocionados, hablaban constantemente sobre lo positivo que sería este cambio, sobre todas las oportunidades que se abrirían para mí. Pero yo me sentía como si estuviera organizando mi propio funeral. La noche antes de entregar las llaves, recorrí cada habitación por última vez. Me senté en el borde de la cama donde mi esposa y yo habíamos dormido durante décadas. Toqué las paredes de el cuarto de mis hijos, donde aún se podían ver las marcas de lápiz que marcaban su crecimiento año tras año. Me quedé largo rato en la cocina, recordando todas las conversaciones importantes que habíamos tenido alrededor de esa mesa. ¿Cómo te despides de una vida entera? ¿Existe alguna manera correcta de cerrar un capítulo que ha durado más de 3 décadas? El día de la entrega fue extrañamente rápido. Papeles firmados, llaves entregadas, y de repente ya no era mi casa. Los nuevos dueños, una pareja joven con 2 niños pequeños, estaban emocionados por comenzar su nueva vida ahí. Irónicamente, eso me consoló un poco. Al menos la casa volvería a llenarse de risas infantiles, volvería a ser un hogar familiar. Pero mientras nos alejábamos en el auto de Carmen, con todas mis pertenencias empacadas en cajas en la parte trasera, sentí que dejaba atrás mucho más que una propiedad. Dejaba atrás mi identidad, mi historia, mi conexión con todo lo que había sido importante en mi vida. ¿Y ahora qué, papá?, me preguntó Carmen mientras conducía. ¿Te sientes aliviado? Esa palabra resonó en mi cabeza. Durante varios kilómetros se suponía que debía sentirme aliviado, porque lo único que sentía era un vacío enorme y una incertidumbre que me aterrorizaba. Todavía no sé, le respondí honestamente, supongo que ahora tengo que aprender a vivir de otra manera. Carmen sonrió en el espejo retrovisor. Te va a encantar lo que hemos planeado para ti, me dijo. Y había algo en su tono, algo que no pude identificar en ese momento, que me hizo sentir una mezcla extraña de expectativa y aprensión. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que las personas que más te quieren están tramando algo a tus espaldas? No necesariamente algo malo, pero algo que va a cambiar tu vida sin que tú tengas control sobre ello. Esa noche dormí en casa de Carmen. Bueno, intenté dormir. Era extraño estar en una cama que no era la mía, en una casa que olía diferente, con sonidos nocturnos que no conocía. Me quedé despierto hasta muy tarde, pensando en todo lo que había perdido y preguntándome qué me esperaba. Carmen había mencionado que tenía planes para mí, pero cada vez que le preguntaba detalles, cambiaba de tema o me decía que fuera paciente, que pronto lo sabría todo. Sus hermanos parecían estar en la conspiración también. Cuando llamaron para preguntar cómo había ido el día de la mudanza,
Pude escuchar susurros en el fondo, risas contenidas, como si compartieran un secreto. Porque cuando las personas que te aman dicen que tienen una sorpresa para ti, a veces sientes más miedo que emoción. A la mañana siguiente, Carmen apareció en la cocina vestida para salir. Papá, hoy es el gran día, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Estás listo para conocer tu nuevo hogar? Nouveau, esas palabras me cayeron como un balde de agua fría. ¿Desde cuándo Carmen había decidido dónde iba a vivir yo? Habíamos hablado de buscar apartamentos juntos, de ver opciones, de que yo tuviera la decisión final, pero por la manera en que lo dijo, sonaba como si ya estuviera todo decidido. ¿Mi nuevo hogar? Le pregunté, tratando de mantener la calma. Pensé que íbamos a ver varias opciones. Primero, confía en mí, papá, me respondió evitando mi mirada. Sé lo que es mejor para ti. El viaje hacia lo desconocido. ¿Has estado alguna vez en un auto yendo hacia un destino que no conoces, con una persona que amas, pero que se comporta de manera misteriosa? Es una sensación muy extraña porque por un lado quieres confiar, pero por otro lado sientes que has perdido completamente el control de tu propia vida. El viaje en el auto de Carmen fue uno de los más largos de mi vida, aunque duró apenas 45 minutos. Ella tenía la radio puesta, pero yo apenas escuchaba la música. Mi mente estaba llena de preguntas que no sabía cómo hacer sin sonar desconfiado o malagradecido. ¿A dónde vamos exactamente? Le pregunté cuando llevábamos unos 20 minutos de camino en. Ya llegamos. Ten paciencia, me respondió, pero pude notar que sus nudillos estaban blancos de la fuerza con que agarraba el volante. Carmen estaba nerviosa. Y eso me puso aún más ansioso. ¿Por qué estaría nerviosa si me estaba llevando a algo bueno? ¿Por qué evitaba mis preguntas directas? El paisaje por la ventana había cambiado. Ya no estábamos en la zona que conocía cerca de mi antigua casa o del barrio de Carmen. Habíamos tomado una carretera que llevaba hacia las afueras de la ciudad, hacia una zona más rural que no me resultaba familiar para nada. Carmen, en serio, dime a dónde vamos, insistí, y esta vez mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Ella suspiró profundamente. Papá, por favor, confía en mí. Sé que esto va a ser difícil al principio, pero es lo mejor para ti. Todos estamos de acuerdo. ¿Todos están de acuerdo? ¿Quiénes son todos? ¿Y por qué nadie me preguntó mi opinión si se trataba de mi vida? Mi corazón comenzó a latir más rápido. Escenarios terribles empezaron a formarse en mi mente. ¿Me estaba llevando a algún tipo de institución? ¿Un hogar de ancianos? ¿Habían decidido entre todos mis hijos que ya no era capaz de cuidar de mí mismo? Carmen, por favor, le dije, y mi voz se quebró un poco. Necesito que me digas qué está pasando. Me siento como si me estuviera secuestrando. Él se rió, pero era una risa forzada, incómoda. No seas dramático, papá, y en solo necesito que me des una oportunidad de explicarte todo cuando lleguemos. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que las personas que más quieres están tomando decisiones por ti sin consultarte? Es una sensación horrible, porque te das cuenta de que por más que seas el adulto, por más que hayas vivido tantos años y tomado tantas decisiones importantes, de repente te conviertes en un niño que tiene que obedecer sin preguntar. El resto del viaje lo hicimos en silencio. Yo miraba por la ventana, tratando de reconocer algún punto de referencia que me dijera hacia dónde nos dirigíamos, pero todo me resultaba completamente desconocido. Casas que nunca había visto, calles por las que nunca había caminado, un paisaje que podría haber sido de otro planeta. Finalmente, Carmen encendió la direccional y entramos por un camino de grava. A los lados había árboles altos que formaban como un túnel verde. El camino serpenteaba suavemente y al final se podía ver una construcción grande, de varios pisos, con una arquitectura que me recordó vagamente a los hoteles de montaña. Mi estómago se contrajo. ¿Era esto un hogar de ancianos después de todo? Carmen estacionó el auto en un área pavimentada frente al edificio. Había otros autos allí, algunos con matrícula de nuestra ciudad, otros de lugares que no reconocí. El lugar se veía bien mantenido, con jardines cuidados y una entrada imponente con columnas de piedra. Llegamos, dijo Carmen, pero no hizo ningún movimiento para bajarse del auto. ¿Qué es este lugar?, le pregunté, y mi voz sonó más pequeña de lo que hubiera querido. Carmen finalmente me miró a los ojos y pude ver que estaba a punto de llorar a papá. Este va a ser tu nuevo hogar, a las palabras. Me golpearon como un puño en el estómago. Nuevo hogar. No un lugar que habíamos elegido juntos, no un apartamento que yo había visitado y aprobado, un lugar que ella había decidido por mí, un lugar del que yo no sabía absolutamente nada. ¿Un hogar de ancianos?, pregunté.
y mi voz se quebró completamente. No, papá, no es un hogar de ancianos. Es diferente en por favor, déjame explicarte adentro. Pero yo ya no la estaba escuchando realmente. Mi mente estaba gritando una sola cosa. Habían traicionado la hija en la que más confiaba, la que siempre había sido mi confidente, me había engañado, me había hecho vender mi casa bajo falsas promesas y ahora me estaba dejando en un lugar desconocido contra mi voluntad. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se tambalea bajo tus pies? Esa sensación de que todo en lo que creía se desmorona en un instante. No me voy a bajar de este auto, le dije, y por primera vez en años, mi voz sonó con una autoridad que creía haber perdido. Llévame de vuelta a tu casa, ahora, papá, por favor. Ahora, Carmen, no me voy a quedar en este lugar. No me puedes obligar. Ella empezó a llorar, lágrimas reales, no las lágrimas manipuladoras que a veces usan los hijos para conseguir lo que quieren de sus padres. Estas eran lágrimas de dolor, de frustración, de desesperación. Papá, por favor, solo dame 5 minutos. 5 minutos para que veas lo que hay adentro. Si después de eso quieres irte, nos vamos. Ante, lo prometo. ¿Qué haces cuando la persona que más quieres en el mundo te está pidiendo algo que va en contra de todos tus instintos? ¿Cómo equilibras el amor que sientes por esa persona con la rabia que sientes por lo que te está haciendo? Miré hacia el edificio otra vez. Anne se veía tranquila. No tenía el aspecto frío e institucional que esperaba de un hogar de anciano. Había personas mayores sentadas en bancos del jardín, conversando, riendo incluso. Algunos parecían estar jugando cartas en mesas bajo unos árboles. 5 minutos, le dije finalmente. Pero después nos vamos. Carmen asintió rápidamente, secándose las lágrimas. 5 minutos. Bajamos del auto y caminamos hacia la entrada principal. Yo iba varios pasos detrás de Carmen, con los brazos cruzados, tratando de mostrar que estaba ahí contra mi voluntad. Pero mientras nos acercábamos, no pude evitar notar más detalles del lugar. Había música suave saliendo de alguna parte Reese's Genuines, el olor a comida casera, ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural. No se parecía en nada a lo que yo imaginaba que sería un hogar de ancianos. En la recepción nos esperaba una mujer de unos 50 años con una sonrisa cálida y genuina. Señor Martínez, lo estábamos esperando. Soy Elena, la coordinadora de actividades. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto sin que yo lo supiera? Hola Elena, dijo Carmen, y pude escuchar el alivio en su voz. Papá está un poco nervioso, como era de esperarse. Elena se dirigió a mí directamente, sin hablar sobre mí como si no estuviera presente. Señor Martínez, entiendo perfectamente que esto debe ser abrumador. ¿Le gustaría que le mostrara un poco el lugar? Sin ningún compromiso, por supuesto. Solo para que vea qué tipo de comunidad tenemos aquí. ¿Comunidad? Esa palabra resonó de manera diferente en mis oídos. No había dicho institución o hogar. Había dicho comunidad. Supongo que podemos dar una vuelta rápida, respondí, tratando de mantener mi tono defensivo. Elena nos guió por un pasillo amplio y bien iluminado. Las paredes estaban decoradas con cuadros que parecían haber sido pintados por los mismos residentes. Había fotos de actividades, excursiones, celebraciones. ¿Se veían vivo? Aquí tenemos la sala común, nos explicó Elena mientras entrábamos a un espacio grande y acogedor. Había sofás cómodos, una televisión grande, estanterías llenas de libros, mesas para juegos y había personas, muchas personas, todas mayores como yo, pero todas parecían activas en felices. Incluso un señor que estaba leyendo el periódico levantó la vista y nos saludó con la mano. ¡Hola! Eres el nuevo vecino. Otra palabra interesante. No. Paciente residente, vecino y no estoy seguro todavía, respondí honestamente. El señor se rió. Yo dije lo mismo cuando llegué hace 2 años. Ahora no me sacarían de aquí ni a rastro. ¿2 años? Este señor llevaba 2 años aquí y parecía genuinamente feliz. Elena nos siguió mostrando el lugar. Había una biblioteca, una sala de arte, un pequeño gimnasio, incluso una capilla para los que quisieran usarla. Pero lo que más me impresionó fueron los apartamentos individuales. Cada persona tiene su propio espacio privado, explicó Elena, mientras abría la puerta de una unidad de muestra. Un dormitorio, una sala pequeña, un baño completo y una cocina básica. Pueden traer sus propios muebles, sus fotografías, todo lo que los haga sentir en casa. El apartamento era pequeño, sí, pero no se sentía claustrofóbico. Tenía una ventana grande que daba al jardín y se veía acogedor como un lugar donde
alguien podría ser feliz. ¿Y cuánto cuesta todo esto?, pregunté, porque esa era la pregunta práctica que tenía que hacer. Elena miró a Carmen antes de responder. Bueno, con la venta de su casa y algunos arreglos que su familia ha hecho, los costos están cubiertos por bastante tiempo en arreglos que mi familia ha hecho. ¿Qué tipo de arreglos? ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Cuántas decisiones sobre mi vida se habían tomado sin que yo lo supiera? ¿Puedo hablar con mi hija en privado por un momento?, le pregunté a Elena. Por supuesto. Ann los dejó solos. Estaré en la recepción cuando estén listos. En cuando Elena se fue, me volví hacia Carmen. Mi cabeza estaba llena de preguntas, pero la que salió primero fue la más dolorosa. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Carmen se sentó en el pequeño sofá del apartamento de muestra meses, papá, desde antes de que decidieras vender la casa, desde antes. ¿Quieres decir que me convenciste de vender mi casa para poder traerme aquí? No fue así, papá. Bueno, no exactamente. ¿Cómo no puede ser exactamente así? ¿Cómo manipulas a tu propio padre para que tome una decisión que beneficie a tus planes sin decírselo? Entonces, explícame exactamente cómo fue, le dije, y mi voz tenía un filo que no había usado con ella desde que era adolescente. Carmen respiró profundo. Sabíamos que no podía seguir viviendo solo en esa casa. Todos lo sabíamos, pero también sabíamos que nunca aceptarías voluntariamente mudarte a un lugar como este. Un lugar como este. ¿Qué tipo de lugar es este exactamente? Es una comunidad de vida asistida, papá. No es un hogar de ancianos tradicional. Las personas que viven aquí mantienen su independencia, pero tienen ayuda disponible cuando la necesitan. Hay actividades, hay comunidad, hay vida asistida. Nunca había escuchado ese término antes, pero sonaba menos aterrador que hogar de ancianos. Y decidieron entre todos que esto era lo que yo necesitaba sin preguntarme mi opinión. Papá, ¿cuándo fue la última vez que saliste de tu casa para algo que no fuera ir al supermercado o a la farmacia? ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con alguien que no fuéramos nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que te reíste realmente? Sus preguntas me golpearon porque sabía las respuestas. Hacía meses que no salía para nada social. Hacía meses que no tenía una conversación real con nadie. Hacía meses que no me reía, de verdad. Eso no te da derecho a tomar decisiones por mí, le dije. Pero mi voz sonaba menos convincente que antes. Tienes razón, admitió Carmen. No teníamos derecho. Pero papá, te estabas muriendo en esa casa. No físicamente, pero espiritualmente te estabas convirtiendo en un fantasma de ti mismo. ¿Es posible que las personas que más te quieren vean cosas sobre ti que tú mismo no puedes ver? ¿Es posible que estén tomando decisiones desesperadas porque te aman demasiado para verte sufrir? Pero me trajiste aquí engañado, le dije. Me mentiste en sí, admitió y empezó a llorar otra vez. Te mentí porque sabía que si te decía la verdad, te negarías rotundamente sin ni siquiera conocer el lugar. Y esa era mi decisión que tomar, pero era la decisión equivocada, papá. Nos quedamos en silencio por un momento. Carmen llorando, yo tratando de procesar todo lo que había escuchado y visto. Carmen, le dije finalmente, necesito que me lleves a casa, a tu casa. Necesito tiempo para pensar en todo esto. Ella sintió. Está bien, papayan, pero ¿puedo pedirte un favor? ¿Cuál? ¿Podrías almorzar aquí hoy? Solo para que conozcas a algunas personas, para que veas cómo es realmente la vida aquí. Y después, si quieres irte, nos vamos. ¿Por qué es tan difícil decir que no cuando la persona que te está pidiendo algo está llorando y obviamente desesperada? Una comida, le dije. Y después nos vamos. ¿Una comida? ¿Acordó? La verdad detrás de la decisión, ¿sabes qué es lo extraño de los momentos que cambian tu vida? Que casi nunca lo reconoces cuando están sucediendo. Ese almuerzo que iba a ser solo una comida para calmar la conciencia de mi hija, terminó siendo el momento en que mi vida tomó un rumbo completamente diferente. Elena nos llevó al comedor, un espacio amplio con ventanas que daban al jardín. Las mesas estaban dispuestas para 4 o 6 personas, no como esas largas mesas institucionales que había imaginado. YLOLOR. Dios mío, hacía meses que no olía comida casera, de verdad. ¿Les parece bien si lo siento en la mesa de don Roberto?, preguntó Elena. Él es uno de nuestros residentes más antiguos y estoy segura de que le encantaría conocer. Don Roberto resultó ser el señor que me había saludado en la sala común. Era un hombre de unos 75 años, con una sonrisa contagiosa y ojos brillantes que hablaban de alguien que todavía tenía
muchas historias que contar. Así que eres el famoso papá de Carmen, me dijo mientras me daba la mano. Llevamos semanas escuchando sobre ti, semanas. Carmen había estado hablando de mí con extraños durante semanas. Espero que haya sido bueno lo que escucharon, respondí, tratando de mantener cierta educación a pesar de mi incomodidad. Don Roberto se rió. ¿Tu hija está muy preocupada por ti? ¿Eso es lo que escuchamos? Dice que eres un hombre testarudo que no acepta ayuda de nadie. Carmen se sonrojó a don Roberto. No, está bien, la interrumpió él. Todos llegamos aquí siendo testarudos, es parte del proceso. Yo le dije a mi hijo que antes me moría que venía a vivir a un lugar como este. ¿Y qué cambió tu opinión?, pregunté, genuinamente curioso. ¿La soledad?, respondió don Roberto con una honestidad que me tomó por sorpresa. ¿La maldita soledad que te come por dentro cuando vives solo, después de haber estado acostumbrado a tener compañía durante décadas? ¿Cómo es que un extraño podía poner en palabras exactamente lo que yo había estado sintiendo durante años sin poder explicárselo ni a mí mismo? Durante el almuerzo, don Roberto me contó su historia. Había perdido a su esposa 5 años atrás, después de 45 años de matrimonio. Sus hijos vivían en otras ciudades y aunque lo llamaban regularmente, él pasaba días enteros sin hablar con nadie cara a cara. Los primeros meses fueron los peores, me explicó, mientras comíamos un guiso que me recordó a la comida de mi propia esposa. Me levantaba por la mañana y no tenía ninguna razón para levantarme realmente. Veía televisión todo el día, comía cualquier cosa, dejé de cuidar la casa, dejé de cuidarme a mí mismo